Pues así comenzaba el curso en el Instituto Valle del Jiloca de Calamocha y por eso esta semana, este viernes, hemos invitado a Calamocha Noticias al director de este centro, Xavier de Jaime. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias por haber accedido a venir aquí a Calamocha Noticias para comentar cómo está yendo esta primera semana de curso. Cuéntanos, bueno, lo primero que te voy a decir es si te importa que nos tuteemos. No hay ningún problema. Porque nos conocemos ya hace mucho tiempo. Y me gustaría, Xavier, que nos cuentes cómo han ido estos primeros días de curso. Lleváis una semana con los alumnos de ESO, lleváis apenas 2 días con los de Bachillerato Formación Profesional y ya lleváis bastante tiempo los profesores trabajando en este curso que esta semana ha comenzado. Pues el curso está comenzando con bastante normalidad, con la incorporación de los alumnos de primaria y pues que para ellos es la mayor novedad, y el resto del alumnado pues se va distribuyendo en sus aulas con nuevos profesores, a veces con nuevos amigos y con mucha alegría y con mucha ilusión, ¿no? Que es con lo que se percibe en los pasillos. Pues bueno, después de unas vacaciones merecidas, también se es consciente de que, bueno, de que cambian los tiempos y que hay que iniciar pues eso, otro tipo de actividad y afrontar pues un curso que se presenta por delante pues con mucha ilusión y que bueno, tenemos bastantes expectativas. Un curso, bueno, en el instituto normalmente sí que hay mucho cambio de profesores, todos los cursos cuando hemos hablado con los diferentes directores en el tiempo que llevamos nosotros, pues sabemos que hay bastante movimiento, que hay profesores además que van y que vienen. Hay unos 45 profesores en este momento en el Instituto Valle del Jiloca. ¿Cuántos tienen plaza fija? ¿Cuántos son interinos? Pues esta es una plantilla que tiene una gran inestabilidad. El 51% del profesorado no tiene destino definitivo, el 49% sí, estamos más o menos a la mitad. Esto es algo que condiciona, como no puede ser de otra manera, pues la actividad docente, esa escasa estabilidad en las plantillas, ¿no? Que se acusa todavía más en el medio rural. Y bueno, por otra parte, dentro de que pues, Calamocha está muy bien situado en comunicaciones, pues también es un dato relevante, ¿no? El resaltar que el 60% del profesorado pues, tiene su residencia en la zona y que pues, generalmente tiene un buen conocimiento del entorno. Sobre nuestro alumnado, pues nos estamos moviendo sobre los 350 alumnos, casi todos de secundaria y bachillerato, y bueno, pues en proporción el 80% es alumnado que pertenece o que tiene su residencia en la localidad de Calamocha y el 20% tiene su residencia en otras localidades de la comarca. Y esto es algo que nos inquieta, ¿no? A los docentes del medio rural, especialmente en Teruel, pues porque vamos viendo cómo la matrícula disminuye progresivamente. Tal vez no sea este un centro donde el problema es muy grave, pero sí este desequilibrio entre la proporción de alumnos que proceden de Calamocha y de otras localidades que antes... de la despoblación, ¿no? Eso es. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué aquí, pues que era 2/3 y 1/3, ¿no? Y ahora ya nos estamos hablando de 4/5 y 1/5. Esto es un indicador, pues bueno, del escaso pulso demográfico que tienen las localidades de nuestra comarca, ¿no? Que es uno de los retos que, pues bueno, que a quien corresponda, pues hay que abordar. Comentábamos justo antes de la entrevista que ha habido un pequeño cambio en el equipo directivo, ha habido una profesora que toma el relevo a otra, ¿no? En el equipo directivo. Recuérdanos, ¿quiénes conforman el equipo directivo del Instituto Valle del Jiloca? Pues en este momento María José Polo está al cargo de la jefatura de estudios. Beatriz Pérez, profesora de Geografía e Historia, se ha incorporado este año sustituyendo a Elena Moreno, que lo ha dejado. Continúa Tomás Saura, bueno, Beatriz Pérez es la jefa de estudios adjunta, trabajan a la par, ¿no? María José y Beatriz. Tomás Saura está al frente de la secretaría y yo mismo pues en la dirección. Hay que decir que esto es un equipo y que pues bueno, entre todos se saca el trabajo, pero sobre todo con la colaboración y la implicación pues del resto de los departamentos docentes, entre los cuales pues hay algunos pues que bueno, conviene también indicar el departamento de orientación, que es un pilar, es fundamental en el sistema educativo actual, ¿no? Con Pilar Corbatón al frente, departamento de extraescolares, que también tiene una novedad, Juan Ignacio Algás se ha incorporado.
La coordinadora de medios informáticos, que también es muy importante, pues porque cada vez es decisivo, ¿no? el que esté bien engrasado, pues toda la utilización de estos recursos. Al frente de él mismo está Eva Naval, y luego en la coordinación de biblioteca se encuentran Elisa González y Julia Carrasco. La biblioteca también es un ente pues muy importante, es un motor de actividad. Por último, este año se ha creado una nueva figura, que es el Departamento de Innovación y de Formación Educativa, y lo ha asumido Carmen Sobero. Me gustaría preguntarte, porque en las noticias que veíamos antes sí que comentabas que en el instituto queréis trabajar por proyectos. ¿Qué significa esto de trabajar por proyectos? ¿Hay un proyecto sobre el que va a girar el curso? ¿Hay varios proyectos por departamentos? O sea, es bastante habitual que los departamentos o profesores particulares desarrollen pequeños proyectos con alumnos. Esto no es nuevo, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir hacia un aprendizaje por competencias. Es decir, los alumnos tienen que salir competentes para resolver problemas de la vida diaria, y el aprendizaje con una metodología pues, que se basa en la erudición y en impartir conceptos es insuficiente para resolver estas necesidades. Se ve la necesidad de trabajar haciendo cosas concretas con un diseño de actividades. En este momento pues tenemos muchas expectativas con una iniciativa que hemos puesto encima de la mesa, que ya el año pasado se suscitó en el claustro, y es trabajar de manera voluntaria, aquellos profesores que lo deseen, aquellos departamentos que quieran implicarse, en un único tema, pero con libertad para hacerlo con el agrupamiento que desee, con los niveles, con la metodología que quiera, con unas premisas, es decir, muy importante la utilización de medios informáticos, muy importante también los idiomas, y hemos decidido que el tema sea precisamente el frío, una de las señas de identidad de nuestra tierra. Así es. Algo que nos hace diferentes, y con el objetivo de que exista un producto final. Todavía no lo sabemos, porque pues, este tipo de proyectos se gestan entre todos. Estamos en este momento pues, conociendo a las personas interesadas. Podemos avanzar ya que más de la mitad del claustro ha mostrado interés en participar en este proyecto, que bueno, puede ser un eje al que los profesores que lo deseen se acerquen pues, para trabajar desde perspectivas muy amplias o desde aspectos muy concretos. Esto también a los alumnos les ayuda a entender que hay coordinación entre la actividad de los distintos departamentos. Esto surgirá como proyecto de innovación. Otro proyecto de innovación que va a continuar, porque tuvo un gran éxito y una repercusión muy importante en el centro, fue el que pusieron en marcha los departamentos de lenguas relativo a la poesía. Se titulaba Poesía del siglo XXI y tuvo una gran aceptación entre el alumnado, pues con muchas iniciativas, con un certamen de poesía, Rosas de Abril, con conferencias de acreditados poetas y bueno, pues también con una implicación muy importante en el Festival de Navidad, junto con otros departamentos como el de música y otros muchos que realizaron pues talleres de distinta naturaleza. La poesía, la literatura tuvo un peso muy muy importante, porque precisamente de lo que se trata es de hacer ver que no estamos hablando de algo que es propio de otros tiempos y que ahora carece de sentido. La poesía está muy viva, tenemos personas en el instituto con una enorme vitalidad y los alumnos estamos encontrando pues pequeñas joyas, ¿no? Es decir, que se lo están tomando como muy en serio. Y ya en otro plano querríamos comentar otro proyecto de innovación que se va a poner en marcha, que haciendo uso de un recurso que en otros territorios querrían, ¿no? Es decir, el instituto tiene en la parte posterior del edificio de Industrias Alimentarias 3.000 metros cuadrados. Bueno, pues hemos pensado hacer un aprovechamiento educativo creando una especie de jardín botánico, pero de especies herbáceas, de especies cultivadas propias de los secanos de nuestra zona. No es un huerto escolar, que lo tenemos también, chiquitito, ¿no? Sino precisamente un terreno grande en el que más de 20
variedades o especies de cultivo propias de nuestra zona, que algunas extintas, otras todavía están en vigor, pues van a ser cultivados por alumnado de secundaria y de bachillerato. Con una perspectiva importante, estamos en coordinación con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, el CITA, que es una entidad que realiza una actividad muy importante en estas líneas, y trabajaremos en la conservación de variedades locales de leguminosas. Bueno, pues para llevar una semana de curso con los chicos ya tenemos muchos proyectos propuestos, ¿no?, para trabajar con ellos. Oye, llevamos el verano pensando. Xavier, te quería preguntar también por otro asunto que además acabamos de ver hace unos minutos en nuestro informativo, y es que hay 9 alumnos de segundo de bachillerato que el año pasado, el curso pasado, estudiaron psicología como asignatura optativa, y este año se han visto obligados a elegir Tecnologías de la Información y la Comunicación 2 sin haber estudiado la parte primera debido a un tema curricular. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Bueno, pues esto es lo que, como bien planteas tú, esto es una consecuencia de una falta de previsión entre las personas que diseñan los currículos en una etapa de transición como la que nos encontramos. Es decir, es una circunstancia que no debería haberse dado y que bueno, pues los padres y los alumnos pues lo han transmitido. Desde el claustro pues se les ha dado el apoyo, igualmente desde el consejo escolar y desde el equipo directivo pues se ha tenido reuniones con la inspección educativa sobre este tema, y en el que se nos ha dejado pues muy claro que el instituto no es competente a la hora de establecer diseños curriculares. Es decir, que pues es una situación impuesta desde arriba, como quien dice, ¿no? Son las asignaturas que se ha decidido que tiene que ofertar el Instituto Valle del Jiloca este curso para el segundo de bachillerato, y que ellos, pues como explicábamos en la noticia, al haber cursado psicología el año pasado y no existir una psicología 2, pues este año tenían que elegir o entre francés 2 o entre tecnologías de la información y la comunicación 2. Efectivamente, es así. También te quería preguntar por otro tema que también afecta a segundo de bachillerato y a cuarto de la ESO. Es el tema de las reválidas. Ya sabemos que, bueno, segundo de bachillerato este año, en teoría, va a ser la primera vez que no se presenten a la selectividad, y en ese caso pues los alumnos que se han presentado esta semana a la selectividad han sido en principio los últimos que han cursado esta prueba, pero ahora tenemos unas reválidas que van a programar las universidades, que todavía está un poco en el aire cómo va a funcionar, tanto en el caso de segundo de bachillerato como en el de cuarto de la ESO. Por partes, en segundo de bachillerato, ¿cómo van a funcionar estas reválidas? Bueno, como muy bien dices, estamos en una situación de transición. La LOMCE se termina de aplicar, y esto supone que va a haber unas pruebas de reválida en segundo de bachillerato. Está por desarrollar la utilidad que va a tener la aplicación, que va a determinar, que va a condicionar este tipo de prueba. Sí que se sabe que este año, tanto la reválida de segundo de bachillerato, que es la que en teoría valida la obtención del título de bachillerato, como la reválida de cuarto de la ESO, que es la que valida la titulación de la ESO, se van a realizar, pero no va a tener consecuencias a efectos de limitar los estudios en el sentido de la validación de los estudios realizados. Es decir, un estudiante que apruebe cuarto de secundaria, si lo tiene aprobado, tendrá su reválida, pero cuarto de secundaria, y por tanto la secundaria la tiene obtenida, de manera que tendrá el título, obtenga la calificación que obtenga. De la misma manera con la reválida de bachillerato. Esto este año es una circunstancia especial. Está por desarrollar, no se sabe cómo van a ser estas pruebas. Hay una notable incertidumbre entre la comunidad escolar y se emplaza desde muchos foros a que se clarifique esta situación, pues porque evidentemente determina nuestra actividad y al mismo tiempo pues genera incertidumbre entre la sociedad.
Entonces, una persona sí que consigue su titulación en bachillerato o en eso, en función de los cursos que esté estudiando, pero por ejemplo, si un alumno suspende esa reválida en segundo de bachillerato, ya no podrá acceder a la universidad, tendrá que esperar el año que viene y prepararse para esa prueba específica de reválida. Hay que ser prudentes y hay que ser pacientes a recibir la información. En el instituto se les proporcionará la información tan pronto la tengamos sobre lo que determina el funcionamiento de este año. Sobre lo que ocurra otros años, pues no podemos hablar, porque pues bueno, hay una inestabilidad política y hay una falta de desarrollo. Claro, no hay que olvidar que todo depende de que no existe ahora mismo un gobierno central, el que está en funciones, y al fin y al cabo las competencias en educación pues las tiene que compartir entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Efectivamente, falta claridad y falta, bueno, y entre otras cosas, pues falta, y en un sentido más amplio, una visión global de la educación, pues desde distintas perspectivas, ¿no?, ideológicas. En cuanto a cuarto de ESO, también quería preguntarte, este año, como comentábamos en la noticia, es la primera vez que hay un cuarto de ESO específico para quienes quieren estudiar formación profesional. Si un alumno elige otro itinerario y después se da cuenta de que quiere estudiar una formación profesional, o si un alumno elige el camino de la formación profesional y se da cuenta de que quiere hacer bachillerato, ¿qué ocurre? ¿Es reversible esta situación? ¿Hay mecanismos? Hay dos pruebas. Hay una reválida para las enseñanzas aplicadas, que están encaminadas hacia la formación profesional, y hay una reválida para las enseñanzas académicas, que está más orientada hacia el bachillerato. En este momento no tenemos información sobre las limitaciones que supone el realizar una u otra. En principio, si una persona que ha hecho las enseñanzas aplicadas desea derivarse hacia bachillerato, tendría que superar. En principio, decimos que este año las cosas no son así, la reválida para las enseñanzas académicas. En el sentido inverso no queda claro. Es decir, falta información, falta por desarrollar estos temas que son importantes. Y que iréis conociendo vosotros conforme pasen los meses, ¿no? Efectivamente, porque esto y otros extremos, ¿no?, sobre esta prueba que está en el debate social, por otra parte. Ya que hablábamos ahora de formación profesional, ¿cómo está yendo la formación profesional que se imparte en el centro de Calamocha en cuanto a panadería, pastelería y confitería? Pues nosotros estamos un poquito preocupados, pues porque la matrícula es escasa. Hemos conseguido que saliera adelante, también es cierto, con la comprensión desde el Departamento de Educación, con unas cifras muy ajustadas, tanto la formación profesional básica 1 como la 2. Ya están en marcha, ya tienen su profesorado y los alumnos ya están en las aulas. Y este año el número de alumnos para el grado medio, el primer curso de grado medio, no ha sido el suficiente como para ponerlo en marcha. Animamos a última hora, si hay alguna persona que quiere cursar estos estudios, pues sería muy bienvenida, porque es muy importante apuntalar este ciclo formativo. Pero el marco es el que es, y nos encontramos en el medio rural y la mayor parte de la población está lejos de aquí. Claro, Xavier, en ese sentido te quería preguntar, porque a lo largo de estos últimos años hemos escuchado a políticos de aquí, de la zona, de diferentes corrientes además, hablando de que hay que apostar por un ciclo formativo, por una formación profesional que sea más atractiva de estudiantes. Se ha hablado, si no me equivoco, alguna vez incluso del de Administración y Gestión de Administración y Finanzas, creo que es el nombre, no estoy segura, que más que nada porque hay muchos alumnos que han terminado estudiando ese tipo de formación. No sé si desde el centro, el año pasado o este curso, en lo poco que lleváis, en algún momento alguien se ha puesto en contacto con vosotros para deciros qué tipo de formación profesional creéis que se tendría que implantar aquí. Hace unos años, yo no estaba en el equipo directivo, pero me consta que desde la Asociación de Madres y Padres pues hubo empuje pues, por intentar cambiar el perfil del ciclo formativo. Desde la dirección provincial se nos insiste en que solo se va a impartir un ciclo formativo. En el centro solamente se puede Entonces, impartir uno. Con eso hay que ser muy consciente de que no es fácil que te doten dos ciclos formativos. Nosotros estamos en negociación y en diálogo permanente con
con el departamento, con el servicio de inspección, porque es consciente de la difícil situación de nuestro ciclo y bueno, pues lo más importante, insistimos, es mantener el que tenemos, pero al mismo tiempo sin perder de vista otras posibilidades. No es sencillo porque la creación de un nuevo ciclo formativo pues depende a veces de factores muy variables. Es un tema para nosotros importante, pero que tampoco depende de nosotros. Al fin y al cabo depende de la voluntad de los gestores del sistema educativo. Hemos puesto encima de la mesa algunas ideas, pero en el Departamento de Educación, pero no podemos avanzar más. Además, bueno, por otro lado tenemos unas instalaciones adecuadas a esta formación específica en materia alimentaria, con lo cual habría que ver también qué ocurre si, por ejemplo, se pierde esta formación o se cambia por otra, ¿no? Imagino. Claro, la inversión ha sido muy importante y bueno, pues hay también una trayectoria. Hay que intentar mantener este ciclo. Xavier, antes también en la noticia, cuando fuimos el lunes al inicio del curso con los alumnos de educación secundaria obligatoria, hablabas de las obras que se han ido realizando, pero todavía quedan obras por realizar en el instituto. Sí, el Departamento de Educación nos informó de unas inversiones que quería realizar en 2 líneas. Estas inversiones vienen de una dotación de fondos europeos para mejoras ambientales y se orientaron hacia 2 direcciones. Por un lado, la sustitución del sistema de calefacción, que se quiere pasar a gas natural, con sustitución de calderas en los 2 edificios, y en este momento estas obras están licitadas, están adjudicadas. La empresa adjudicataria estaba, a fecha de una semana, no tengo datos frescos, elaborando el proyecto para poner en práctica, digamos, los solicitado por el Departamento de Educación, pero las obras, que yo sepa, o sea, el contrato aún no ha sido firmado. ¿Vale? Y por otra parte, hay otra de las líneas, es la renovación y sustitución del sistema de ventanas y de acristalamiento para mejorar el aislamiento térmico. Esta fase se encuentra en una etapa más precoz. Todavía no ha salido a licitación y, por tanto, las empresas todavía no han podido presentar sus plicas, ¿no? con sus presupuestos. Entonces, esto es algo que preveemos que tenga lugar pues a lo largo de este primer trimestre y que puede que suponga alguna incomodidad por cuanto las obras, y más cuando son en espacios cerrados, y pues van a afectar a las aulas y a la organización del centro. Intentaremos minimizarlo y que salga adelante pues de la mejor manera, ¿no? Agradecemos estas inversiones, pero nos hubiera gustado que estas obras se hubieran podido realizar durante el periodo de las vacaciones escolares. En ese mismo sentido se manifestaba la semana pasada Ana Blasco, la directora del colegio de Calamocha, que también están viendo cómo se están desarrollando obras, pero les hubiera gustado que hubiese sido en el periodo de verano, para que una vez empezado el curso no hubiese obras. Xavier, por ir terminando la entrevista, también hay diferentes proyectos que también son interesantes. Tenemos por ahí un intercambio pendiente, ¿no?, en la semana de octubre, que se va a producir. ¿Y tenemos alguna cosilla más? Bueno, de momento tenemos 4 alumnos en Aquitania, que además están muy contentos por las noticias que nos llegan, algunos de ellos, otros no sabemos tanto, en casa sí. Y en segundo lugar, pues si no recuerdo mal, del 2 al 7 o del 2 al 8, va a renovarse el intercambio con el Instituto de Sutons, en Las Landas, en la zona también de Aquitania, pues con una comunidad en la que el año pasado pues tuvo un gran éxito. Fue una iniciativa muy bonita, fue el inicio de una buena relación, de una amistad entre estudiantes de Aquitania y estudiantes de Aragón, y que bueno, pues este año se pone fundamentalmente en marcha con alumnado de tercero de secundaria y algunos de segundo y de cuarto.
Son importantes los idiomas y es importante la convivencia, el viajar, el conocer otras maneras de ver la vida. Fue muy gratificante la convivencia con los profesores y con los alumnos. Era una gran alegría ver a estos rubios paseando por las calles de Calamocha. Se fueron con muy buen sabor de boca y bueno, pues de ninguna manera el Instituto francés quería dejar este proyecto, como tampoco nosotros, ¿no? Porque verdaderamente creemos que el aprendizaje tiene muchas vías y el conocer personas, los idiomas y viajar es una muy importante. Bueno, Xavier, pues seguiremos muy pendientes desde Calamocha TV de todos los proyectos, de cómo van avanzando todos estos proyectos que nos has ido comentando, de las obras, por supuesto, y esperamos que el curso siga avanzando, pues también como han empezado estos primeros días y con esa ilusión que nos comentabas que teníais ya desde el equipo, desde el claustro y desde el equipo directivo. Sí, la verdad es que se percibe, ¿no? Ilusión, entusiasmo y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, los profesores nuevos, pues que siempre para ellos es una incertidumbre, ¿no? En este instituto y que muchos ya son veteranos, pues también nos dicen que les agrada este instituto, que ven que los alumnos tienen ganas y en esto pues hay que decir que detrás de esta buena suerte que tenemos está el interés, el esfuerzo de las familias, de transmitir la importancia que tiene la educación, la formación y bueno, pues en ese sentido como profesores nos sentimos afortunados. Muy bien, Xavier, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Calamocha Noticias. Muchas gracias, Cristina.